¿Sabías que la Biblia esconde secretos que han confundido a los expertos durante miles de años? Hoy vas a descubrir 7 misterios que cambiarán tu forma de ver este libro sagrado. Hay códigos ocultos, profecías sin resolver y historias que parecen imposibles. Pero lo más increíble es que algunos de estos misterios están comenzando a tener sentido con los descubrimientos modernos. Imagínate encontrar un tesoro perdido en tu propia casa. Eso es exactamente lo que pasa cuando descubres estos secretos bíblicos que han estado ahí todo el tiempo, esperando a ser revelados. Durante siglos, arqueólogos, científicos y teólogos han tratado de resolver estos enigmas. Algunos han encontrado pistas fascinantes, otros han quedado completamente desconcertados. El primer misterio tiene que ver con una ciudad que desapareció sin dejar rastro. Los arqueólogos la han buscado durante décadas, pero cada pista los lleva a un callejón sin salida. Esta ciudad no era cualquier lugar. Era el hogar de miles de personas y, según la Biblia, fue destruida en una sola noche por razones que aún no entendemos completamente. Pero aquí viene lo extraño: no hay evidencia de guerra, no hay restos de incendios masivos, no hay señales de una catástrofe natural. Simplemente desapareció de la historia. Los habitantes de esta ciudad vivían vidas normales el día anterior. Tenían familias, trabajos, sueños. Y al día siguiente ya no existían. ¿Cómo es esto posible? Algunos investigadores modernos creen haber encontrado la respuesta en un lugar donde nadie pensó buscar. Y su descubrimiento podría cambiar todo lo que creemos saber. El segundo misterio involucra números que aparecen una y otra vez en la Biblia. No es coincidencia. Hay un patrón matemático que conecta eventos separados por miles de años. Estos números aparecen en las genealogías, en las profecías, en las medidas del templo. Es como si hubiera un código secreto escrito en el idioma de las matemáticas. Un matemático moderno descubrió que estos números forman secuencias que predicen eventos históricos con una precisión que desafía toda lógica. ¿Casualidad o diseño? Lo más perturbador es que algunos de estos patrones numéricos apuntan hacia el futuro, hacia fechas específicas que aún no han llegado. ¿Qué significan? El tercer misterio te va a dejar sin palabras. Se trata de una profecía que se cumplió de manera tan exacta que muchos la consideraron imposible hasta que sucedió. Esta profecía fue escrita 500 años antes de que ocurriera. Mencionaba nombres específicos, fechas exactas y eventos que parecían completamente imposibles en ese momento. Cuando finalmente se cumplió, fue tan precisa que algunos historiadores pensaron que había sido escrita después del evento. Pero las evidencias arqueológicas prueban lo contrario. Esta profecía no solo predijo lo que iba a pasar, sino también cómo iba a pasar y quién lo iba a hacer. El nivel de detalle es simplemente imposible de explicar. Pero esto es solo el comienzo. Los otros 4 misterios son aún más increíbles. Uno involucra tecnología que no debería haber existido hace miles de años. Otro misterio revela conocimiento científico que la humanidad no descubrió oficialmente hasta el siglo pasado. ¿Cómo podían saber esto los antiguos escritores? El sexto misterio tiene que ver con un objeto que desapareció y que los arqueólogos han buscado durante generaciones. Pero las pistas sugieren que todavía existe. Y el séptimo misterio es el más inquietante de todos. Involucra una advertencia sobre eventos futuros que parecen estar comenzando a cumplirse en nuestros días. Prepárate porque lo que vas a descubrir desafiará todo lo que creías saber sobre la historia, la ciencia y tal vez sobre el futuro de la humanidad. Comencemos con la ciudad que desapareció sin dejar rastro. Su nombre era Sodoma, y según la Biblia, fue destruida junto con Gomorra por sus pecados. Pero, ¿qué pasó realmente? Durante más de 100 años, los arqueólogos han excavado por todo el Mar Muerto buscando evidencia de estas ciudades. Han encontrado ruinas, pero ninguna coincide perfectamente. En 2018, un equipo de arqueólogos estadounidenses hizo un descubrimiento sorprendente en un lugar llamado Toul el Hammam, en Jordania. Lo que encontraron desafía toda explicación. Las ruinas mostraban signos de destrucción instantánea. Los muros de piedra estaban derretidos, como si hubieran sido expuestos a temperaturas de más de 2000 grados Celsius. Pero aquí viene lo extraño: no había evidencia de volcanes, meteoritos o guerra. La destrucción fue tan súbita que encontraron esqueletos de personas que murieron instantáneamente. Los científicos analizaron muestras del suelo y encontraron diamantes microscópicos. Estos diamantes solo se forman bajo condiciones de presión y temperatura extremas, como en explosiones nucleares. También descubrieron vidrio fundido esparcido por toda la zona. Este tipo de vidrio se forma cuando la arena se derrite a temperaturas superiores a los 1700 grados Celsius. El doctor Philip Sylvia, quien dirigió la investigación, declaró que la evidencia sugiere una explosión aérea masiva, posiblemente causada por un asteroide o cometa.
Pero lo más inquietante es que la descripción bíblica de la destrucción coincide perfectamente con lo que los científicos encontraron: fuego del cielo, destrucción instantánea, sal. La Biblia dice que la esposa de Lot se convirtió en una estatua de sal. Los arqueólogos encontraron formaciones de sal cristalizada en formas que parecen figuras humanas. Además, descubrieron que toda la región quedó inhabitable durante cientos de años después de la destrucción. El suelo tenía niveles tóxicos de sal que impedían el crecimiento de plantas. Esto explica por qué Abraham pudo ver el humo de la destrucción desde lejos, como dice la Biblia. La explosión habría sido visible a kilómetros de distancia. Los científicos calculan que el evento liberó energía equivalente a 1000 bombas atómicas. Una explosión de esta magnitud habría vaporizado instantáneamente todo en un radio de varios kilómetros. Pero hay algo más. Los análisis de carbono 14 confirmaron que la destrucción ocurrió aproximadamente en el año 1700 a.C., exactamente cuando la Biblia dice que sucedió. Este descubrimiento ha obligado a los científicos a reconsiderar muchas historias bíblicas que antes consideraban mitos. ¿Qué más podría ser históricamente exacto? La precisión de la descripción bíblica es tan exacta que algunos investigadores la están usando como guía para entender mejor lo que sucedió científicamente. Pero esto nos lleva a una pregunta inquietante. Si la Biblia fue tan precisa describiendo este evento, ¿qué tan precisas podrían ser sus otras descripciones? El caso de Sodoma y Gomorra ya no es solo una historia religiosa. Es un evento histórico documentado por la ciencia moderna, y eso cambia todo. Este descubrimiento ha abierto la puerta a una nueva forma de estudiar la Biblia, no solo como texto religioso, sino como documento histórico con pistas arqueológicas reales. Pero la ciudad perdida es solo el primer misterio. El siguiente involucra números que aparecen en la Biblia de una forma que desafía toda coincidencia. Estos números forman patrones matemáticos tan complejos que necesitarías una computadora moderna para descifrarlos completamente. ¿Cómo los conocían los antiguos? Prepárate porque el segundo misterio te va a mostrar que la Biblia podría contener el código matemático más sofisticado de la historia antigua. Podría contener el código matemático más sofisticado de la historia antigua. El segundo misterio comienza con algo que parece simple: números. Pero estos no son números ordinarios. Son códigos que conectan eventos separados por miles de años. Ivan Panin, un matemático ruso, pasó 50 años de su vida estudiando los patrones numéricos de la Biblia. Lo que descubrió lo dejó completamente asombrado. Panin encontró que tanto el texto hebreo como el griego de la Biblia están construidos sobre múltiplos del número 7. Cada palabra, cada frase, sigue este patrón matemático. Por ejemplo, el primer versículo de la Biblia en hebreo tiene exactamente 7 palabras, 28 letras, 7x4, y la suma de los valores numéricos de las letras es divisible por 7. Esto podría ser coincidencia, pero Panin descubrió que este patrón se repite en toda la Biblia. Las probabilidades matemáticas de que esto ocurra por casualidad son prácticamente cero. Más increíble aún, cuando los traductores modernos han encontrado errores en manuscritos antiguos, los patrones numéricos los ayudan a identificar las palabras correctas. Es como si la Biblia tuviera un sistema de verificación matemática incorporado, diseñado para preservar su texto exacto a través de los siglos. Pero hay más. El Dr. Chuck Missler descubrió que ciertos números en las genealogías bíblicas predicen eventos históricos futuros con precisión matemática. Por ejemplo, desde la creación de Adán hasta el nacimiento de Cristo hay exactamente 4000 años según las genealogías bíblicas. Luego, eventos clave ocurren cada 2000 años. Este patrón sugiere que la historia humana sigue un cronograma matemático predeterminado. Como si alguien hubiera programado los eventos históricos como ecuaciones. Ahora pasemos al tercer misterio, la profecía más específica de la historia. Fue escrita por el profeta Daniel 500 años antes de que se cumpliera. Daniel profetizó que desde el decreto para reconstruir Jerusalén hasta la llegada del Mesías pasarían exactamente 483 años. Y se cumplió al día exacto. El decreto fue emitido por el rey Artajerjes el 14 de marzo del año 445 a.C. Exactamente 483 años después, el 6 de abril del año 32 después de Cristo, Jesús entró triunfalmente a Jerusalén. Pero Daniel fue aún más específico. Profetizó que después de esos 483 años, el Mesías sería acortado, una referencia clara a su muerte, y no tendría nada. La profecía también predijo que después de esto, la ciudad y el templo serían destruidos por el pueblo de un príncipe que vendría. Esto se cumplió en el año 70 después de Cristo. Los romanos, liderados por el futuro emperador Tito, destruyeron Jerusalén y el templo exactamente como Daniel había profetizado 600 años antes. Lo que hace esta profecía tan extraordinaria es su precisión matemática. Daniel no solo predijo que iba a pasar, sino exactamente cuándo iba a pasar.
Los historiadores seculares han verificado todas las fechas. No hay manera de explicar esta precisión como coincidencia o interpretación posterior. Pero hay un detalle que pocos conocen. Daniel también profetizó sobre una semana final, 7 años, que aún no se ha cumplido. Y aquí es donde se pone interesante. Algunos interpretan que esta semana final se refiere a eventos futuros que involucran a Israel, el templo y un líder mundial que muchos identifican con el anticristo. Si Daniel fue tan preciso con sus primeras profecías, ¿qué tan probable es que sus profecías sobre el futuro también se cumplan exactamente como las describió? Pero estos dos misterios son solo el comienzo. Los siguientes involucran tecnología antigua que no debería haber existido y conocimiento científico imposible para su época. El cuarto misterio nos lleva al templo de Salomón y a una descripción que durante siglos pareció pura fantasía. Pero la ciencia moderna ha demostrado que era sorprendentemente precisa. La Biblia describe el mar de bronce del templo, un recipiente circular de 10 codos de diámetro y 30 codos de circunferencia. Los críticos dijeron que era matemáticamente imposible. Según las matemáticas básicas, un círculo de 10 codos de diámetro debería tener 31, 4 codos de circunferencia, no 30. Durante siglos, esto se consideró un error bíblico. Pero en 1990, el Dr. Russell Howell, matemático de la Universidad Westmont, hizo un descubrimiento que cambió todo. Analizó las palabras hebreas originales con más cuidado. Descubrió que la Biblia usa dos palabras diferentes para circunferencia, una para el borde exterior y otra para el borde interior. El grosor del bronce creaba la diferencia. Cuando calculó las medidas considerando el grosor del material, las matemáticas fueron perfectas. La precisión era de ingeniería moderna, no de construcción antigua. Pero esto era solo el comienzo. Las descripciones del templo incluyen sistemas de ventilación, drenaje y acústica que los arquitectos modernos consideran obras maestras de ingeniería. El templo tenía cámaras secretas, sistemas de poleas para mover objetos pesados y canalizaciones de agua tan sofisticadas que rivalizan con los sistemas modernos. Los arqueólogos que han estudiado los restos del templo confirmaron que la ingeniería era tan avanzada que habría requerido conocimientos que supuestamente no existían en esa época. Ahora pasemos al quinto misterio, conocimiento científico que no debería haber existido hace miles de años. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente extrañas. Job 26:7 dice que Dios cuelga la tierra sobre nada. Esto fue escrito hace 3500 años, cuando la gente creía que la tierra estaba sostenida por pilares o animales gigantes. La idea de que la Tierra cuelga en el espacio sin soporte físico no fue aceptada por la ciencia hasta que Newton explicó la gravedad en el siglo XVII. Isaías 40:22 menciona el círculo de la Tierra. En hebreo, la palabra usada es chuk, que significa esfera. Esto sugiere que los antiguos hebreos sabían que la Tierra era redonda. Más impresionante aún, Job 38:31 menciona las cadenas de las Pléyades y las ligaduras de Orión. Los astrónomos modernos han descubierto que estas constelaciones efectivamente están atadas gravitacionalmente. Las Pléyades son un cúmulo estelar unido por gravedad, mientras que las estrellas de Orión se están separando lentamente. ¿Cómo podía Job saber esto hace 3500 años? Levítico 5:11 dice que la vida de la carne está en la sangre. Esto fue escrito 3000 años antes de que William Harvey descubriera la circulación sanguínea en 1628. La Biblia también describe el ciclo del agua en Eclesiastés 1:7. Los ríos van al mar, por donde los ríos vinieron, allí vuelven. Esto describe perfectamente la evaporación y precipitación. Pero quizás lo más impresionante es Isaías 55:11, que describe cómo las palabras de Dios no volverán vacías. Esto suena como una descripción de las ondas de sonido y su propagación. Los físicos modernos saben que el sonido viaja en ondas que eventualmente regresan a su fuente. ¿Cómo podía Isaías conocer este principio de la física acústica? Job 38:35 pregunta, ¿enviarás tú los rayos para que vayan? En hebreo, la palabra para rayos también significa emisiones electromagnéticas. ¿Casualidad? Todos estos ejemplos sugieren que los escritores bíblicos tenían acceso a conocimiento científico que la humanidad no descubriría oficialmente hasta milenios después. Pero aún quedan dos misterios más extraordinarios, un objeto perdido que podría cambiar la historia y una advertencia sobre el futuro que parece estar cumpliéndose ahora. El sexto misterio involucra el objeto más buscado de la historia, el Arca de la Alianza. Desapareció hace 2600 años y las pistas sobre su ubicación son fascinantes. El arca no era solo un cofre decorativo. Según la Biblia, tenía poderes extraordinarios, podía matar instantáneamente, derribar murallas y comunicarse directamente con Dios. Las descripciones técnicas del arca sugieren que podría haber sido un sofisticado dispositivo eléctrico. Estaba hecha de madera cubierta de oro,
un excelente conductor eléctrico. Los querubines de oro en su tapa estaban posicionados de manera que podrían haber creado un campo electromagnético. Los ingenieros modernos han recreado el diseño con resultados sorprendentes. Cuando tocaron el arca sin autorización, las personas morían instantáneamente. Esto podría explicarse por descargas eléctricas masivas, como las de un rayo. El último registro bíblico del arca es durante el reinado de Salomón. Después, desaparece misteriosamente de la historia sin explicación. Hay 3 teorías principales sobre su ubicación: está escondida debajo del monte del templo en Jerusalén, fue llevada a Etiopía, o está oculta en una cueva secreta. La teoría etíope es fascinante. Según las tradiciones locales, la reina de Saba llevó el arca a Etiopía hace 3000 años, donde permanece hasta hoy. En la ciudad de Aksum, Etiopía, hay una iglesia que afirma tener el arca original. Solo un guardián puede verla, y él jura que es real. Los investigadores han detectado niveles inusuales de radiación electromagnética alrededor de esta iglesia. ¿Coincidencia o evidencia del poder del arca? Pero hay una profecía inquietante: el arca reaparecerá antes del fin de los tiempos. Y esto nos lleva al séptimo y más perturbador misterio. El séptimo misterio es una advertencia sobre los últimos días que parece estar cumpliéndose ante nuestros ojos. Y es imposible ignorar las similitudes. Mateo 24 describe señales específicas del fin: guerras, rumores de guerras, terremotos, hambres, pestilencias y falsos profetas. ¿Te suena familiar? La profecía dice que estas cosas aumentarían en frecuencia e intensidad, como dolores de parto. Los datos muestran que esto está sucediendo exactamente así. En los últimos 100 años, hemos visto más guerras, desastres naturales y pandemias que en cualquier periodo comparable de la historia humana. Pero hay señales más específicas. La Biblia profetiza que Israel sería restaurado como nación después de estar disperso por siglos. Esto se cumplió en 1948. También profetiza que en los últimos días habría un gobierno mundial, una economía global y un sistema que controlaría las compras y ventas. ¿Te suena conocido? La tecnología moderna ha hecho posible por primera vez en la historia el tipo de control global que la Biblia describe para los últimos tiempos. Apocalipsis habla de una marca sin la cual nadie podrá comprar o vender. Los sistemas de pago digital y la identificación biométrica hacen esto técnicamente posible hoy. La profecía también menciona que el conocimiento aumentaría dramáticamente en los últimos días. La explosión de información de los últimos 50 años es sin precedentes. Pero quizás lo más inquietante es que la Biblia dice que muchos no creerán estas advertencias, incluso cuando estén viéndolas cumplirse. ¿Estamos viviendo esos días? Estos 7 misterios nos muestran que la Biblia no es solo un libro religioso. Es un documento histórico, científico y profético que sigue revelando sus secretos. ¿Qué más descubriremos?